Denok dakigu zer den gerra zibila. Denok entzun dugu zerbait horri buruz, baina, badakigu benetan nola bizitu zuten gerra edo gerra ostea. Proiektu bat egiten ari gera, gerra edo gerra ostea bizitu zuen norbetik galdetuz. Nik gaur, nire aitona, Carmelo Moreno gerra ostea nola bizitu zuen eta gerrak zer eragin eduki zituen esango dizuet. Espero dut bideo honekin gerrak zema galera dituen eta bizia nola aldidezaizueken konturatzea. Gerra zibila bizitu zenuen edo gerra ostea? Guerra Austral, o sea, yo soy nacido justo después de terminar la guerra civil. Soy una consecuencia de la guerra civil. Bueno, pues yo nazco en el año 1940, justo después de terminar la guerra civil. Mis padres estaban casados en Bilbao. Mi padre estuvo en Bilbao, era republicano y estuvo haciendo la guerra pues con los republicanos. Entonces mi madre también fue a Bilbao como novios, pero siempre me han contado en casa, y luego mi madre, conseguí hablar con ella un poco antes de morir, y me contaron como que ellos estaban casados en Bilbao con otras 6 o 7 parejas, que entonces se hacían unas bodas por la República. Pues. Y por lo visto mi madre al final de la guerra casi se quedó embarazada y vino, cuando terminó la guerra, vino a vivir a casa de mis abuelos paternos, porque a Aita le denunciaron unos amigos suyos y lo metieron en la cárcel de San Sebastián, en la cárcel de Bentaberri. Sí. Entonces estuvo viviendo en casa de mis abuelos hasta que salió la Aita de la cárcel, que lo sacó un médico amigo de la familia que también estaba encerrado en la cárcel, pero cuidaba de los enfermos. Mi padre cogió una tuberculosis en Ondarreta, en la cárcel esta, pero rápida, de esas tuberculosis rápidas, ¿no? Y lo sacó a casa, consiguió sacarlo a casa a morir. Y yo nací póstumo, que se dice, después de morir el Aita, pero nací en la casa de mis abuelos paternos. En aquella época los matrimonios, si no estaban bendecidos por la iglesia, no eran matrimonios. Lo que quiere decir que cuando yo nací era un hijo de madre soltera, que se decía, hijo natural. Pero mis abuelos protestaron ante esta inscripción en el ¿cómo se llama? Bueno, no se me acuerdo ahora cómo se dice esto, en el registro de nacimientos, y dijeron que no, que ellos daban los apellidos de mi padre, porque realmente querían tener un nieto hijo de su hijo, ¿eh? Y hasta mucho tiempo después que yo llegaba a ver la partida de nacimiento, en la partida ponía como hijo natural de Trinidad. Luego está tachado y ya pone hijo de Carmelo y Trinidad. Carmelo era mi padre, Moreno, Oyoquiegui, y mi madre era Trinidad Arandia Iñarra. Entonces, pues yo vivo con mis abuelos en la casa, me crío con ellos porque mi madre se tiene que marchar a cuidar a unos hijos de una hermana suya que también había muerto como consecuencia de la guerra y demás, ¿no? Yo ya prácticamente no conozco la historia de la vida de mi madre ni de mis abuelos maternos, porque siempre he vivido con los abuelos paternos y ellos eran los que me criaron, los que me han educado, los que hicieron de mí una persona normalizada. También es cierto que ellos nunca contaron nada de la guerra, no querían contar nada de la guerra, aun habiendo estado fuera también, habían estado en Bilbao también, en casa de unos familiares, unos primos de la Mona. Mi
Mi amona era natural de Pasaje de San Juan y mi aitona era natural de Andalucía, de un pueblo, no me acuerdo si era Utrera o Sevilla, o Araal, no me acuerdo. Siempre tengo una disyuntiva ahí porque nació en Utrera y se fue a Araal, o nació en Araal y se fue a Utrera. El caso es que cuando tenía que cumplir el servicio militar se vino a Pasajes, conoció a mi amona y se casaron, y ya se quedó aquí, y les cogió la guerra civil aquí. Familiaren bat gerrara joan zan? Ze bandotan borrokatu zuen eta behartuta joan zan? Ya. Esta aquí es seguro, ¿eh? Yo no sé, la familia de la madre, no sé si fueron a la guerra obligados o no. No sé, no, porque nunca he sabido. Lo que sí sé es la familia de mi padre, es decir, mi padre y su hermano se fueron en el bando republicano y estuvieron en Bilbao, en el frente de Bilbao. Eta behartuta joan zian o porque querían? No, ¿Son obligados o porque es que querían? no es de aquí, va. ¿Y O sea, tu no, padre y su hermano? mi padre y mi tío, Claro, esos fueron ellos porque ellos quisieron ir. Nola igaro zenuen posguerra? Ni oso ondo, O sea, yo soy un hombre de la posguerra que prácticamente no he sabido, como no he sabido nada de la guerra, como no he vivido con el padre, que es generalmente el que cuenta las cosas, ni con la madre, porque ya vivía, ella había creado otra familia, pues viví como un niño muy feliz en la casa de mis abuelos paternos, los cuales tuvieron también la desgracia de perder a una tía mía al nacer su hijo. Era una enfermedad que había entonces en los partos, albúmina o algo así, que no se curaba. Entonces, al nacer ese niño, ella murió y también lo recogieron los abuelos, ¿no? En ese caso, los abuelos maternos, porque para él eran los abuelos, los padres de la madre, ¿no? Pero el caso es que nos criaron ellos dos, mis abuelos mayores, más una tía soltera que estaba en la casa, nos criaron a mi primo y a mí como si fuéramos hermanos. Entonces nunca nos faltó nada importante, nada de nada, tuvimos el cariño de ellos, tuvimos las necesidades cubiertas siempre. Seguramente ellos pasarían penurias, pero nosotros no nos enteramos. Y cuando alguna vez preguntábamos algo, a medida que íbamos avanzando en la edad, sobre la guerra, cosas de esas, nunca querían contarnos nada, nunca. O sea, es decir, no nos contaron nada. Hubieron otros problemas, pero yo recuerdo haber vivido una infancia totalmente feliz.